Tener una alimentación saludable, hacer ejercicio habitualmente y mantenerse bien informado son el punto de partida para vivir bien. Soy el doctor Oscar Rosero y esto es Saber Estar Bien. ¿Sabían que el desarrollo de la humanidad en los últimos 10.000 años ha dependido de los cereales? Los cereales, un tema absolutamente controversial, pero que vale la pena ser aclarado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saber Estar Bien. Hoy hablaremos de los cereales y su importancia en la alimentación diaria. Saber Estar Bien. Desde los albores de la civilización, los cereales han alimentado comunidades enteras, permitiendo el desarrollo y la expansión de culturas alrededor del mundo. Su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes climas y terrenos los convierten en un recurso invaluable para la humanidad. Su cultivo y consumo se remonta a tiempos prehistóricos, cuando las primeras comunidades de cazadores y recolectores comenzaron a experimentar con la agricultura. Uno de los primeros cereales cultivados fue el trigo, que se originó en la región que abarca las partes que conocemos hoy como Medio Oriente. Veamos cómo se desarrolló este proceso. Trigo y cebada. El trigo y la cebada fueron los cereales dominantes en Europa desde tiempos antiguos. Estas plantas se extendieron por Europa a través de las rutas comerciales y migraciones. El trigo en particular fue esencial para el desarrollo de las civilizaciones mediterráneas. Griegos, romanos, tuvieron su base en la alimentación con el trigo. El arroz. En Asia, especialmente en China e India, el cultivo de arroz data de hace más de 7.000 años. Este cereal se convirtió en base de la alimentación y la cultura de muchas regiones asiáticas. La disponibilidad del arroz permitió la formación de sociedades agrícolas, estables y densamente pobladas. Mijo y sorgo. En muchas regiones de África, el mijo y el sorgo fueron los cereales principales. Estos granos altamente resistentes a las condiciones climáticas difíciles han sido fundamentales para el sustento de comunidades en áreas semiáridas y tropicales del continente. Maíz, aramanto y quinoa. En las Américas, el maíz se erigió como uno de los cultivos más importantes y omnipresentes. Fue la base de la dieta en las civilizaciones como los aztecas, mayas e incas. Además, cereales como el amaranto y la quinoa fueron fundamentales en la alimentación de las culturas precolombinas, proporcionando una nutrición completa y sostenible. Los cereales son plantas ricas en almidón, pero que también tienen un aporte importante de fibra, un pequeño aporte de grasa y proteína y muchas vitaminas, especialmente del complejo B. El principal nutriente que aporta un cereal es el carbohidrato. Más o menos entre el 60 y el 70% del cereal es carbohidrato. Pero este carbohidrato viene acompañado de fibra, viene acompañado de proteína, incluso de un poquito de grasa. Esta combinación hace que, aunque aporte carbohidratos en forma de almidón, su velocidad de absorción no sea tan rápida y de esta manera no tengamos picos de glucosa ni picos de insulina en sangre. También son una fuente importante de fibra y en esta fibra nosotros tenemos distintos compuestos químicos. Entre estos hay fitatos, ácido fítico, saponinas, entre otros, que se asocian hoy en día con mejoría de muchas funciones, como por ejemplo disminución de algunas enzimas que se encargan de procesar los carbohidratos y las grasas. Esto hace que al final no absorbamos ni el 100% del colesterol ni absorbamos el 100% de los carbohidratos, haciendo que en sangre tengamos unos mejores niveles de azúcares y de lípidos. Los cereales se han convertido en el nuevo objetivo, el nuevo villano de la información nutricional en las redes sociales. Siempre escuchamos comentarios como que el maíz es malo, la avena es mala, cualquier tipo de cereal nos va a hacer subir de peso o nos va a enfermar. La verdad es que eso es completamente lejano de la realidad. ¿Qué son los cereales? Los cereales son un carbohidrato
es un carbohidrato que viene de plantas que se cultivan para producir granos. ¿Qué ejemplos de cereales tenemos? El maíz, la avena, el trigo, son ejemplos, y el arroz, por supuesto, son ejemplos de cereales que podemos incluir en nuestra alimentación. Ahora, el problema no es como tal el consumo de cereales. El problema real es la forma en la que podemos consumirla. Más adelante les explicaré un poquito de las diferencias entre cereales integrales y cereales ultraprocesados, que ahí es donde está el verdadero problema. Saber estar bien. Los cereales los podemos dividir en dos grupos grandes y tenemos que tener eso siempre en cuenta. Por un lado están los cereales integrales y por otro lado están los cereales procesados o refinados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los cereales integrales mantienen su capa externa, mantienen su fibra, mantienen sus nutrientes. El procesamiento es mínimo desde que se cosecha hasta que se consume. Por supuesto que el famoso índice glicémico en los cereales integrales es bajo y sus vitaminas y minerales que aportan son muy positivos para nuestra salud. Por el contrario, los cereales refinados, las harinas muy refinadas, pierden la capa externa, pierden sus vitaminas, pierden su fibra. Al ser más refinados, su absorción va a ser muy rápida. El famosísimo índice glicémico, que es esa capacidad de hacernos subir la glucosa cuando se consumen, por supuesto va a ser mucho más alto que en los cereales integrales. Y hay una tradicional. Los cereales refinados en todos los estudios internacionales se han asociado a un incremento del riesgo de enfermedades crónicas. Cuando como muchos cereales refinados o harinas refinadas, se puede incrementar el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad o incluso problemas de triglicéridos. Por el contrario, cuando consumimos cereales integrales, todos los estudios a nivel mundial han demostrado que reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Las poblaciones que más cereales integrales consumen, mejor salud van a tener. Pero las poblaciones que consumen altas cantidades de cereales refinados, harinas refinadas, tienen más riesgo de enfermedades crónicas. Los cereales ultraprocesados pues son productos que han sido sometidos a un refinamiento. Esto quiere decir que le han quitado toda su parte externa, toda su cáscara, que es donde tenemos la fibra. Incluso en algunos se puede ir una parte de la porción proteica y de la grasa. Entonces quedamos al final con el almidón puro, fácil y listo para absorberse. Y si a esto le sumamos que este almidón ha sido sometido a altas temperaturas o a otros procesos de cocción, pues las cadenas del almidón se van a romper, y cuando estas cadenas se rompen, la glucosa queda libre. Cuando la glucosa queda libre y nosotros la consumimos, va a llegar fácil y rápido a la sangre, prácticamente a la misma velocidad del azúcar. Por eso eleva la glucosa, eleva la insulina, no se genera esta saciedad que sí se genera con los cereales de grano entero, y al final comemos más, se sube más la glicemia, se sube más la insulina, y esto se asocia pues con todos los problemas que tenemos hoy en día de ganancia de peso y enfermedades crónicas no transmisibles. El gluten es la proteína que se encuentra en algunos cereales, principalmente en el trigo y en la cebada. Es bueno saber que no todos los cereales tienen gluten. Si como arroz, maíz o avena, no voy a comer gluten. Es decir, una persona que tenga enfermedad celíaca o que tenga intolerancia al gluten no tiene por qué sacar el 100% de los cereales de su dieta, simplemente tiene que escoger aquellos que no aportan gluten. La mejor manera de incluir cereales en la alimentación de los niños es dándoles comida natural, comida casera. Cuando nosotros tenemos cereales que salen de la tierra, los procesamos en casa y los ofrecemos como parte de la alimentación diaria, ahí estamos dándolos con todas sus características nutricionales. Podemos dar mazorca, arepas, arroz, sopas con cebada, en fin, todas estas preparaciones que de hecho son bastante autóctonas, las podemos seguir incluyendo en la alimentación de nuestros hijos en lugar de usar cereales refinados.
Y seguimos aquí en Saber Estar Bien, rompiendo mitos, la sección favorita de todos. Estoy seguro que han escuchado el mito de que no se pueden combinar carbohidratos. Específicamente que no podemos combinar los granos o leguminosas con cereales, porque el aporte energético es muy alto y porque al combinar carbohidratos nos vamos a subir de peso. Hoy vamos a romper ese mito con ciencia. Lo primero que tenemos que entender es que los granos o leguminosas son un excelente alimento. Es una fuente incalculable de proteína, fibra y energía. Por otro lado, tenemos los carbohidratos tipo cereales, como el maíz, el arroz, la avena, la cebada, que son una muy buena fuente de nutrición, fibra y, por supuesto, energía. El problema de los granos es que les hace falta un aminoácido esencial, la metionina. Es una fuente inagotable de proteína, pero ese aminoácido es necesario para configurar los aminoácidos esenciales. La respuesta es que en los cereales se encuentra la metionina. Si combinamos granos o leguminosas con cereales, tenemos el perfil completo de aminoácidos. Pero eso no es todo. Esta combinación, estos alimentos nos van a dar saciedad, que tienen gran cantidad de fibra. Y estoy seguro que están preocupados por el famosísimo índice glicémico o la elevación de la glucosa por la combinación de carbohidratos. No tienen por qué preocuparse, porque cuando se combina la fibra de estos dos, la absorción va a ser lenta y regulada, así que no va a dar lugar a un pico de glucosa. Así que si tienes problema de diabetes, pudieses combinar sin ningún problema los granos o las leguminosas junto con los cereales. Eso sí te recomiendo consultar con un profesional de nutrición o con tu médico para saber las cantidades y los ajustes necesarios. Dicho esto, se rompe el mito. Sí se pueden combinar carbohidratos, porque de hecho pueden complementarse. ¿Qué les pareció este mito? No se pierdan más rompiendo mitos en Saber Estar Bien. Saber Estar Bien. Y continuamos aquí en Saber Estar Bien, en mi sección favorita, y espero que sea la sección favorita también de ustedes. Cocinando con el chef Mauricio Nichols, bienvenido una vez más. Gracias, doctor. Qué bueno tenerlo en esta temporada, cocinando comida real, recetas fáciles con ingredientes de nuestra tierra. Y quiero contarles que tenemos este año un aliado fenomenal. Nos acompaña FENALCE. FENALCE es la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya. ¿Sabía usted, chef, que existen más de 10 tipos diferentes de frijol? Sí sabía. Y que se cultivan en Colombia. Y sí sabía. Y la mazorca de las arepitas se cultiva en Colombia. FENALCE está como aliado esta temporada con todos los granos y cereales que se cultivan en Colombia. Cultivados en Colombia. En Colombia, chef. Ok, por manos campesinas colombianas. Campesinas colombianas. Así Ok. que, ¿qué vamos a hacer hoy? Una delicia. Cebada. Cebada. La cebada es un cereal deliciosísimo. Se cultiva en Colombia. Vamos a hacer una receta con cebada deliciosa. ¿Qué vamos a hacer con esta cebada? Bueno, antes de la receta yo he hecho arepas de cebada. Ajá. He hecho, digámoslo, en vez de la típica sopa de cebada. Sí, uno porque yo tengo la cebada, yo la veo acá, yo me imagino la sopita de cebada, pero Bueno. tiene una diversidad inmensa. puedes hacer, digamos, tipos de proteínas diferentes en formas croquetas. Puede ser esto, un snack Un saludable. snack. O sea, yo puedo cocinar la cebada, meterla Se al horno. cocina entre 15 y 20 minutos, se mete al horno un poco de aceite de oliva y ya te queda de cebada. fantástico. Esto tiene una cantidad de fibra impresionante. Pero es que sirve a hacer De todo. de todo. Hoy, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Voy a hacer una sopa de yogur y cebada. Sopa de yogur de cebada. Oiga, qué Yogur griego. power. La cebada es un cereal delicioso, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales. Obviamente el yogur griego son probióticos, es muy buena fuente de proteína. Y yo no me hubiera imaginado esta combinación a mí me deja ahí como crema de cebada Ajá. con yogur. Con yogur, sí. Wow. Quiero saber cómo se hace, quiero saber. Bueno, esto va a ser muy fácil. Vale. Tenemos que cocinar la cebada. 15 minutos, 20 minutos. 15, 20 minutos y apenas empiece a hervir el agua, bajas la temperatura y la dejas ahí. Para reposar. La dejas reposar. No hay que dejarla que hierva, no. Y la dejas ahí. Genial. Que tenga textura, ¿de acuerdo? No tiene que quedar
deshecha, que uno cuando la muerda no la sienta, no. Sí, que quede con Exactamente. textura. Tengo menta. Menta, de la menta da un sabor Tengo aromático delicioso. cebolla, un poquito de perejil liso, sal y huevo. Huevo batido. Perfecto. Más proteína no se puede. No, esto tiene proteína por... ahí es donde va que todo el mundo dice que la proteína tiene que ser el pedazo de carne. Sí, si tenemos posibilidad y nos gusta está bien. Pero aquí también puede haber muy buena proteína, el huevo, el yogur griego y por supuesto la cebada nos aporta esos aminoácidos esenciales. Esto es delicioso. Va a tener mucho sabor, muchísimo sabor en esta sopa. Y Aceite de olivas. aceite o mantequilla. Ok. Ah, Pero bueno, mantequilla. Mantequilla, ¿no? ¡Qué delicia! Cambiamos de aceite de olivas por mantequilla hoy. Mantequilla. Pero voy a combinar las dos, ¿no? Sí, pero no margarina, ¿no? No. Esto es mantequilla de vaca. Voy a combinar la mantequilla con aceite de oliva. Un chorrito de aceite de olivas. Excelente. Vamos a mezclar por acá. Divino, divino, nice. Mantequilla. La mantequilla tiene grasa saturada. Recuerden que la grasa saturada se divide en dos grupos. La grasa saturada de origen vegetal, la grasa saturada de origen animal. La saturada de origen animal, que no es ultraprocesada como la mantequilla, no resulta tan mala como nos han vendido la historia. Obviamente con moderación. Yo no me voy a comer ese taco de mantequilla, ¿por qué no? Todo con moderación. Pero esta delicia... Yo siempre digo, hay que tener un balance dentro del balance, esa es la palabra clave. ¿Listo? Mantequilla, aceite de olivas, por acá se está derritiendo la mantequilla con un poquito de aceite de olivas. Y ahí vamos a empezar a saltear la cebolla. Salteamos la cebolla. Con una pizquita de sal para que la sal vaya deshidratando la cebolla. Ok. Sal de la vida, ya saben ustedes, tenemos un capítulo especial dedicado a la sal, porque La hay sal muchos va deshidratando la cebolla. muchos mitos en torno a la sal, que los vamos a romper aquí en Saber Estar Bien. Sal, mantequilla, aceite de olivas, cebolla cabezona finamente picada, y esto ya empezó a coger color, sabor, aroma. Ya empieza a oler, ya empieza a oler. Ya empiezo a oler. Bueno, entonces, aquí vamos a dejar que empiece a transparentarse la cebolla, normalmente, y vamos a poner un poquito de cebada. Vamos a tener la cebada en dos En dos turnos. tiempos. Dos Un tiempos. primer turno. Exactamente. Ok. Listo, chef, tenemos entonces por La acá cebolla ya transparentada. ¿Qué? transparentada. Ahora. Transparentada. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con la cebollita. Ajá, ¿está caliente? ¿No está caliente? ¿Tengo un trapito? Bueno, sí, por si acaso. No, ahí será Y que... la miserable, la roja. Y la miserable roja. Entonces, Nos vamos a la licuadora. ok, cebollita transparentada con un poquito de aceite de olivas, un poquito de mantequilla. Eso nos va a dar sabor Delicioso. en la sopa. ¿De acuerdo? Acuérdense que el yogur griego no tiene mucho sabor, Ajá. pero aquí se lo vamos a agregar naturalmente. Natural, yogur natural, nada de azúcar, nada de nada. Un yogurcito griego natural se consigue en todos los supermercados. Busquen que sea natural, que no tenga azúcar ni ninguna otra cosa diferente a leche y fermento. Y probióticos, que ya. Acá. Activos. Exactamente. Genial. ¿No? Vamos a poner huevo 2 huevos revueltos. batidos. Batidos. Y la gente dice, pero ¿cómo así no? Ahora la vamos a calentar. Claro, A ver, ya se va a calentar. Esta sopa no se come caliente, hirviendo, no. Es tibia, ¿de acuerdo? Igual se lleva la temperatura lo suficiente para que ese huevo no quede... Voy a poner un poquito de la cebada acá. Ajá. ¿De acuerdo? Y mientras que pasa eso, en esta misma olla, En esta que vamos a tenemos. prenderla y vamos a saltear la cebada perlada. Ok. ¿De acuerdo? En la misma donde teníamos con la cebolla. un poquito de aceite de oliva, Ajá. un poquito de mantequilla y la Ok. vamos a dorar. Ok. ¿De acuerdo? Queremos que tenga sentido. Dorada. Sí, que quede está. doradita. Ahí, si quieres prender el fogón de allá, te queda mejor. Más power. Más power. ¿Listo? Y ahí la vamos a empezar a dorar. Perfecto. Vamos a dorar una tacita más o menos de... Va todo esto. Y esto lo voy a tibiar para que el huevo se cocine. Sí. Normalmente a 45 grados centígrados, entonces no tiene que estar caliente. No. No tiene que estar hirviendo. Toca esperar solamente que la cebada De tostadita. se duele un poquito, ¿de acuerdo? Quiero que tenga textura. ¿Sí? Porque bueno, aquí no la comemos y está rica. Pero está muy buena, yo la probé. Claro. Oiga, impresionante porque estaba mirando esta cebada así Sí. y perfectamente puede reemplazar un plato, una porción de arroz. O sea, Sí, yo perfectamente puedo cocinar mi cebada. Miren, es que miren cómo Sí, se ve. sí. Y esto es fibra pura. Puedo cocinar mi cebada y puedo reemplazar el arroz por un poquito de cebada en mi plato. Yo la probé. Yo la verdad nunca la había probado así, chef. Porque yo siempre he acostumbrado a la sopa de cebada, Claro. pero no cocinarla y comerla así. Y me pareció una muy buena idea. Vean, una alternativa para reemplazo del arroz. La cebada se come, además que se pueden hacer panes de cebada. Panes Luego de panes cebada. con cebada. La cocino así ya y hago el pan. Hace la harina de esta cebada. No. ¿No? Hago el pan de harina normal, Ajá. pero le pongo cebada, Cebada. por dentro. Ok. Pero harina de trigo, harina integral de trigo. Harina, bueno, yo uso una harina que es molida en piedra. Eso. Sí, que no pierde vitaminas ni minerales. Eso, nada de blanqueada, esa que le Y echan. entonces
Molida en piedra, interesante. Y mezclo, ¿no? Centeno, varias harinas. Y hago un pan con esto. Delicioso. Bueno, miren cómo se va dorando esto. Ah, esto es Se está precioso. dorando. No, esto es delicioso. Esto es fantástico. Y vamos a poner esto. Esto ¿A sube la más o licuadora? menos. No. Ya está licuado eso, esto va acá. Esto va acá. Ok. ¿Y qué va a pasar? Ahí la temperatura va a subir más de 50 grados centígrados. Ajá. Ya se cocina Se el huevo. cocina el huevo. ¿De acuerdo? Y ya servimos la sopa. Ponemos qué fácil. menta. La un menta, poco eso de te iba a perejil. preguntar, la menta y el perejil van es al final en Sí, al final encima. Me imagino una cucharada de sopa de esta crema con la menta, wow. También uno puede licuar un poquito de menta acá, ¿por qué no? Echamos un poquito de menta ahí. Sí, me parece interesante. Es que la menta le da un fondo, El fondo de la un menta- retrogusto muy agradable. Sí, claro. Nada más que la menta la pueden sembrar en la casa. Todo el mundo sí. puede tener menta sembrada en la casa. Una materita pequeña y una matica de menta y le va quitando las hojitas. Exactamente. Si vieran cómo se ve bonito, vean cómo se ve bonita esta cebada. Se ve fantabuloso, digo yo, fantabuloso. Qué antojo, qué antojo. No, y es que, mira, cuando te la comes así tostada. Sí, así, exactamente estaba pensando en comerme un manotado de cebada tostada, o un manotado que me va a quemar, pero en un plato una Mira, te cebadita voy a dar una tostada. receta sencillísima. Así cuando está ahí, un par de huevos, Ah, ahí adentro. wow. Ya. Cúrcuma, echémosle cúrcuma a eso. Cúrcuma, toca hacer sí. Listo, chef, ya tenemos ya esta cremita. Ya, es muy importante que apenas empiece a hervir, apagarlo. ¿de apagarla. acuerdo? Ok. Listo. No se desde, digamos, de pronto, muchas veces el yogur se puede cortar un poquito por el calor. Por el el calor. calor va a cortar el yogur. Ok. Pues ya está lista para servir. No, ya está divina. Ya Esto está se bien. ve. Es una entradita rica para comer poquito, ¿de acuerdo? El Sí, yogur Es, te hace es que de todas formas el yogur es proteína Ajá. y esto tiene pura proteína. O sea, esto es a base de yogur. Acá No, esto- tenemos es yogur y cebada. huevo y cebada. Esto es una Y delicia. ahí tenemos las dos texturas, ¿no? La cebada que ya la La tostamos. crocante y la más crocante. la que está cocinadita. Exactamente. Y luego le vamos a poner por acá mentica. Uy, no, esto está buenísimo. Quiero que se fijen en esta delicia. O sea, si ustedes quieren quedar bien con una visita que llegó a la casa y quieren sorprenderla con una receta de nivel chef, aquí está la receta. Económica, fácil, deliciosa y ustedes van a quedar como unas ¿Puedo tener yogur griego? príncipes o unas princesas. O puedo tener yogur natural también. Yogur natural. Sí. Quedaría más suelta, más suelta, ¿no? Menos espesa con el yogur natural, pero con el Sí. yogur griego es espectacular. La proteína que tiene, eso es una locura. Aquí está el perejil. Y estos son hojitas de menta. Qué delicia. Perfecto, chef. Espectacular. nuestro plato. Sí, me da pena, pero yo tengo que probar esta vaina buenísimo. aquí. Y recién prueba la salido. textura de la cebada. La cebada es fantástica. Más que se pueden hacer 20.000 millones de recetas con la cebada. El yogur, la cebada, tú masticas, sientes texturas. Fantástico. Esto está buenísimo. Hasta aquí llegamos en Cocinando con el chef Mauricio Nichols, una receta deliciosa. Ya lo saben, la cebada es muy versátil, es un muy buen cereal, una receta maravillosa. Gracias, chef. ¿No? Qué rico estar acá cocinando con comida real. ¿no? Comida real, comida Qué rico. real. Nada más que producida por campesinos colombianos. Colombianos. Eso me gusta más. Total. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial dedicado a esta maravilla nutricional que son los cereales. Aprendimos a diferenciar cereales integrales de cereales refinados. Aprendimos a no tenerle miedo al maíz o a la avena o a un buen arroz integral. Sabemos que los cereales son un buen carbohidrato sin ver cuánto no sean ultraprocesados. Tuvimos una conversación maravillosa con una experta en nutrición. No se pierdan nuestro próximo episodio aquí en Saber Estar Bien. Hablaremos de la sal. Sal rosada, sal del Himalaya. ¿Cuánto es el aporte ideal de sal o de sodio en nuestra alimentación? No se lo pueden perder aquí en Saber Estar Bien, nuestro próximo episodio dedicado a la sal. Este programa fue patrocinado por Fenalce. Tener una alimentación saludable, hacer ejercicio habitualmente y mantenerse bien informado son el punto de partida para vivir bien. Bienvenidos a Saber Estar Bien.